días a todos, bienvenidos en esta mañana y también a todos los que nos veis a través de YouTube, bienvenidos. Quiero saludar a todos y en especial pues a Jonás y a Carla, Jonás sí ha estado aquí el domingo pasado, el anterior, por lo menos le vi yo, pero Carla llevábamos ya tiempo sin verla, así que bienvenidos de nuevo. Y creo que no nos visita nadie por primera vez. ¿No? Porque Beshir, es Beshir, ¿verdad? Vale, ya nos ha visitado alguna vez, así que hola Beshir. Bien, pues bienvenidos como digo a todos. Vamos a comenzar y vamos a empezar por los anuncios. Y aunque aquí vais a ver un anuncio, pero hay más de uno, hay dos, ¿vale? El primero y más inmediato es para la semana que viene. Martes 23 aquí en Colmenar y miércoles 24 en Manzanares será el reparto de la obra social. Ya está todo organizado, ya están las hermanas que están encargadas de la obra social ya lo han puesto todo en marcha, así que no hay que apuntarse ni nada de eso y ya todo está hecho y organizado. Pero se os dice para que estéis orando por la obra social, porque no es solamente repartir bolsas de alimentos, sino también es dar testimonio y es hablar con las personas, interesarse por ellas, preocuparse por ellas y saber cómo están. Así que oración por ello, porque es un trabajo, la verdad es que es arduo y a veces es complicado. ¿Vale? Recordar, el martes 23 aquí en Colmenar y el miércoles 24 en Manzanares. Esto será a las 7, creo que será a las 7 de la tarde. Siguiente anuncio, aunque no está ahí, pero son las semanas bíblicas. Como sabéis, y todos los años tenemos dos semanas bíblicas, una en Manzanares y otra en Colmenar. La de Manzanares será la última semana de agosto, que es, si no me equivoco, del 26 al 31. Alicia ya lo compartió en el grupo de la iglesia. ¿Vale? Pero es para recordarlo. Si lo encuentro. Aquí está. 26 de agosto a 31 de agosto en Manzanares el Real, en el Parque del Infantado, el que está justo enfrente del día. Y aquí en Colmenar del 2 de septiembre al 7 de septiembre, aquí en el Parque de la Estrella, el que está aquí abajo. Alicia lo está organizando. Así que todos los que vais a trabajar y a participar, digo que vais porque hacen falta manos, habladlo con Alicia, ¿vale? Para que ella pues sepa con quién cuenta, cómo organizarlo, dónde poner a cada persona y aunque no tengas un trabajo específico dentro de la semana, dentro de lo que es el programa de los niños, sí que puedes estar allí porque tu trabajo es ser de testimonio a los padres que están por allí, ¿vale? Entonces con eso también puedes ayudar, con tu testimonio. Solamente tu presencia y el hablar con algún padre de esos niños que se acercan ya es trabajo para la semana bíblica. Así que os animo a que podáis estar, a que podáis trabajar y a que habléis con Alicia. El horario será a partir de las 6 de la tarde, ¿vale? Para colocar todo y para organizarlo y para hacer el programa bíblico. Recordar, semana del 26 al 31 de agosto en Manzanares el Real y semana del 2 al 7 en Colmenar Viejo. Bien, dicho esto, los anuncios ya, los que hay de las semanas normales, tenemos aquí en Colmenar Viejo los martes estudio y oración a las 8:30. Los miércoles ese mismo estudio es en Manzanares, pero a las 8 de la tarde. Como sabéis, ya no tenemos a través de Zoom, aunque se seguirán intentando colgar los vídeos, que estas semanas atrás, pues por problemas técnicos no se han podido subir, pero se irán subiendo en la medida de lo posible. Y después, pues igual, tampoco hay ni el Club de los Jueves, ni en Manzanares el Club de los Jueves, ni aquí tampoco el Club de los Viernes en Colmenar. Pero sí tenemos el culto dominical los domingos, a las 11 de la mañana.
No hay escuela dominical, tanto aquí como en Manzanares, pero sí tenemos el culto a las 11. Pasamos a los cumpleaños. Pues el jueves 25 están de cumpleaños Andrés, allí le tenéis. Yaiza, que está en Inglaterra, que también la podéis felicitar a través del WhatsApp. Y el viernes 26 pues está Carlos de cumpleaños. Así que también podéis esperar hasta el 26 para felicitarle. ¿Vale? Dicho esto, no hay ningún anuncio más, creo. No, bien, pues vamos a pasar ya a lo que es el tiempo del culto en sí. Y voy a pedirle por favor a Patricia que inicie el culto en oración. Gracias, Padre, por este día que tú nos has dado. Gracias porque tú nos has permitido venir aquí, Señor, a congregarnos, Señor, a saludarnos los hermanos, también a oír de ti, Señor, y pedimos tu mano sobre la dirección de este culto, Señor, sobre la palabra, sobre el predicador, sobre la alabanza, Señor, sobre los cánticos que vamos a hacer. Que sea todo para darte gloria, Señor, para darte honra, y también te pedimos que bendiga, Señor, los otros cultos que se están celebrando hoy domingo, Señor, en otras iglesias. Y te damos las gracias porque tú nos has traído hoy aquí, Señor, con un propósito. Señor, te pedimos que nos lo muestres, Señor, si es tu voluntad, y también te pedimos que tú nos sigas guardando el resto de este día. En el nombre de Jesús, amén. Socorro has sido tú.
las gracias por poder estar delante de ti en esta mañana y reconocemos, Señor, que si no fuera por tu diestra que nos sostiene no estaríamos aquí, que tú, Señor, siempre estás ahí al lado nuestro, nos has llamado a seguirte, nos has dado la salvación, pero siempre estás ahí con tu mano poderosa. Y en momentos difíciles vemos cómo estamos bajo tus alas, Señor, lo hemos visto y vemos en el testimonio de muchos hermanos, hermanas, y te damos las gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso y sabemos que nada nos puede apartar de tu mano. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. Parece que no nos acordamos muy bien de esta canción o no la sabíamos. ¿Quién se sabía esta canción? A ver, sinceramente. 3, 4, solo 4 personas. 5, Jair, Alicia, 6, 7. Es muy fácil. Y habla de la unidad, ¿no? Le pedimos al Señor que nos dé de su espíritu, que nos dé la unidad de su espíritu. Y habla del discernimiento, que nos dé discernimiento para enseñarnos a amarnos unos a otros, ¿no? Hemos estado hablando del amor, hemos estado hablando del prójimo, hemos estado hablando de la felicidad, Carlos nos ha compartido hoy. Que nos dé el Señor discernimiento para poder entender qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él tiene para nosotros. Y este es un cántico que es muy coral, es muy de comunidad, ¿no? De declaración que hacemos conjuntamente como iglesia. Vamos a repetirla, así nos la vamos aprendiendo.
Era un muchachito, su nombre era David. Hoy tenemos 2 canciones más para los niños. La semana que viene, a partir de la semana que viene no voy a estar, así que esta canción, que es de mis favoritas, no creo que la canten. Y bueno, a ver, los niños, ¿hay alguno que se llame David? ¿Hay algún niño mayor que se llame David con nosotros? Que no los veo. ¡Hala, David! Muy bien. ¿Y sabes por qué te pusieron ese nombre? ¿A quién se corresponde? Al rey David, ¿verdad? Y esta canción habla de cuando el rey David no había nadie que quisiera salir adelante del pueblo, porque tenían todos miedo, y era para tener miedo, ¿eh? Que era un señor muy alto, muy grande, muy fuerte, y David, que era un niño, un pastorcito de ovejas, que había ido a llevarle la comida a los hermanos, que los hermanos sí eran fuertes y estaban potentes, bien alimentados, tenían armaduras, espadas, sabían manejar la lanza, y David no. Pero David se puso ahí delante y salió, y creo que todos los niños se conocen muy bien esta historia. La historia termina con... ¿Cómo termina? ¡Pum! ¡Ay! El gigante cayó. Pero no cayó a los pies de David, cayó a los pies del Señor, porque el Señor es el que permitió que pudiera hacer eso David, ¿no? Entonces tenemos la confianza puesta en el Señor, como tuvo David.
Bien, los niños hasta 10 años pasan con Eli. Y el resto de niños vamos abriendo nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 y versículos del 1 al 9. En esta mañana Jair basará su predicación, la exposición de la palabra, en estos 9 versículos. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 a 9. Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pues Jair tiene la exposición en esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Uy, qué bien se me oye. Pues nada, después de un par de semanitas sin estar por aquí, es un gozo estar de vuelta. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a los hermanos que nos han estado apoyando en oración y con otras cosas durante el campamento. Como sabéis, bueno, si no lo sabéis, del 1 al 7 de julio todos los años tenemos el campamento en Pinos Reales de niños. Este año teníamos a 70 niños y la verdad es que ha sido un campamento muy bueno, de mucha bendición. Los niños en 7 días se han aprendido 12 versículos. ¿Cuánto es la última vez que te has aprendido un versículo? 12 versículos en 7 días, aparte de aprender de Esdras y de Nehemías, que para los niños son libros a veces un poco desconocidos, la armadura de la fe y otras muchas cosas. Y bueno, la verdad deciros que ha sido un campamento muy complicado, hemos tenido bastantes dificultades. Al final la hermana Carmen de Manzanares fue la que vino de enfermera, todo un reto para ella. Alicia el segundo día se torció el tobillo, tuvo que ir al hospital, pero al final todo terminó muy bien, todo está en las manos del Señor. Y una bendición muy grande también que hemos podido tener es que el niño que acogemos, Saharaui, llegó un día antes del campamento, así que pudo estar en el campamento 7 días recibiendo el Evangelio. Una bendición grandísima, ¿no? Y después del campamento pues nos fuimos una semana de vacaciones, no nos quedaba otra para poder recuperar. Y hoy ya estamos aquí. Y ahora seguro que estáis pensando que toca una predicación fresquita y relajada ya que estamos en verano. Pues no es el día. La palabra del Señor siempre tiene cosas que decirnos y hay algunos temas más complicados que otros. Este tema no es la primera vez que los ponemos aquí en esta iglesia, no es la primera vez que los pongo yo en esta iglesia. Cada cierto tiempo me gusta recordarlo y sobre todo en estas circunstancias donde tanto mi mujer como yo estamos enfrentando una situación complicada con miembros de otras iglesias. Y es un tema que muchas veces en las iglesias se pasa por alto o quizás se excede. Es tratar el pecado dentro de la iglesia. Tratar el pecado en la vida de otros cristianos. Es uno de los temas
más difíciles y a veces más dolorosos que Dios ha dado como responsabilidad a su iglesia. Hay iglesias que esto se pasa de puntillas, no se quieren manchar las manos. Hay otras iglesias muy legalistas, donde se obra con poco amor o con poca misericordia. Hay otras iglesias donde se obra sobre el pecado, pero las personas dañadas no cuentan. La realidad es que el pecado es una cosa que nos daña, tanto al que lo comete como a los que están alrededor. ¿Algún hermano alguna vez ha pecado contra ti? Si la respuesta no, es que llevas poco tiempo en la iglesia. Porque evidentemente somos imperfectos, somos pecadores y nuestra naturaleza carnal al final aflora. El pecado genera desconfianza, genera sentimientos de traición, ¿no? Cuando te hace algún hermano, porque tú piensas, la traición normalmente, o sea, que alguien que no te quiere o que no tienes afinidad o que no debiera amarte haga algo malo, bueno, te lo puedes esperar, ¿no? Pero que lo haga un hermano. La traición nunca viene del enemigo. Y encima, cuando la iglesia no juzga ese pecado como a ti te gustaría, cuando no sacan al hermano para apedrearle, pues encima la iglesia también son cómplices de ese pecado. Esa iglesia no es buena. Divide familias, divide iglesias, no obra la justicia del cuerpo de Cristo. ¿Estas cosas que estoy diciendo suenan o no? ¿Pongo el contexto? ¿Sí? Bueno. Pues, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? No es lo que diga yo, evidentemente. Pues Pablo lo trata de manera muy clara y muy sencilla, de manera explícita en el capítulo 6 de Gálatas. Os pido por favor que tengáis abiertas vuestras Biblias sobre el capítulo 5 y 6, porque es donde vamos a estar yendo y volviendo una y otra vez. Pablo no había estado en una iglesia nada más. Pablo era un fundador de iglesias, un plantador de iglesias. Recorría Asia Menor, predicando el Evangelio y abriendo iglesias y tratando los problemas que en ellas había, tratándolos pastoralmente. Y Pablo sabe que el pecado dentro de la iglesia va a parecer que los cristianos nos vamos a equivocar, que el cristiano puede caer en pecado. Y nos dice cómo lidiar con ese problema. Y está ahí en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí Pablo lo deja claro. Los cristianos tienen una responsabilidad espiritual cuando los otros hermanos pecan. Esa es la voluntad de Dios, que tenemos que intentar restaurar a esa persona, que esa persona reconozca su pecado, ayudarla a superarlo y que vuelva a ser un miembro útil, restaurado de la iglesia, que pueda poner al servicio de Dios y de la iglesia sus dones y capacidades. Eso es lo que dice Pablo que hay que hacer cuando alguien es sorprendido o alguien está en pecado. Restaurarlo. No crucificarlo, no apedrearlo, no darle latigazos. Restaurarla. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pablo da direcciones claras aquí. Es un proceso que si se sigue va a tener resultados positivos normalmente. Vamos a dar 5 puntos. El primero lo encontramos en el versículo 1. La restauración es tarea de los cristianos espirituales. Espirituales. En la Biblia se nos habla claramente de 2 tipos de personas, los que creen en Dios y los que no, los que son salvos y los que están bajo condenación. Eso está claro. Pero dentro de los cristianos también se nos habla de 2 categorías. Cristianos espirituales y cristianos carnales.
Pablo lo sabe y lo ha descrito unos versículos antes, en el capítulo 5, ha contado lo que son las obras de la carne y lo que son las obras del Espíritu. Y ha dicho en el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el versículo 24 y 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El cristiano espiritual es una persona que ha crucificado los deseos de la carne y sus pasiones, que vive en el Espíritu y es guiado por el Espíritu. No que no peca, pero su voluntad y su deseo es servir al Señor, estar dentro de la voluntad del Señor. Y cuando cae, se arrepiente y vuelve a estar en paz con Dios. El cristiano espiritual es el que muestra los frutos del Espíritu. Los tenemos ahí en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El cristiano espiritual es una persona que naturalmente va a mostrar estas cosas. ¿Cómo es entonces el cristiano carnal? Pues realmente son cristianos que son difíciles de distinguir. Puede venir a la iglesia, puede estar aquí un rato, estar bien, ¿no? Pero luego en su vida no se desarrolla el fruto del Espíritu. Ante una dificultad no tiene paz ni templanza, puede buscar las soluciones por sus propias fuerzas. Y también lo que suele pasar es que manifiestan las obras de la carne, que las encontramos ahí en Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Bueno, eso quizás nos pillan un poco lejos, ¿no? Y estas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esas son las obras de la carne. ¿Puede un cristiano comportarse así? ¿Puede un cristiano llevar estas conductas? ¿Sí? ¿No? ¿Alguno piensa que hay trampa en esto? Pablo nos sigue dando ejemplo y su guía, y en especial sobre este tema, él tuvo una experiencia muy complicada que tuvo que tratar sobre el pecado de la iglesia, y esta fue la iglesia de Corinto. Pablo había visto la evidencia de la gracia de Dios y la manifestación de los dones en la iglesia de Corinto. De hecho, cuando empieza su carta, en 1 de Corintios, no hace falta que lo busquéis si no queréis, yo lo leo, nada más dar la salutación, les dice esto a los corintios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que no os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Una iglesia buena? Top, ¿no? Un poquito más adelante, el versículo 10 del mismo capítulo 1, mira lo que tiene que decirles Pablo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Anda, esta palabra la he visto ahí en la de las obras de la carne, ¿no? Y es que esta gente no era espiritual. ¿Eran cristianos? Sí. ¿Tenían dones espirituales? Sí. ¿Se había manifestado la gracia en ellos? Sí. Pero no eran espirituales, todavía vivían en la carne. De tal manera que Pablo en el capítulo 3, en los primeros 3 versículos, les dice que cuando él estuvo con ellos no les podía hablar como espirituales. Y ni siquiera ahora, un tiempo después que les tienen que estar mandando esta carta, puede hablarlos como espirituales. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Estos son los mismos que ha empezado diciendo que no les faltaba nada. Pero no se estaban comportando conforme al Espíritu. No estaban andando bajo la guía del Espíritu y no estaban dando el fruto del Espíritu. Habría obras de la carne. Evidentemente, las relaciones de unos cristianos con otros en esta iglesia de Corintio no era reflejo de la guía del Espíritu. Ahora, si volvemos a Gálatas, Pablo dice en el versículo 1 que la tarea de restauración debe llevarse a cabo por hermanos que son espirituales. Solo los cristianos espirituales tienen que ser los encargados de juzgar y de llevar a la restauración el pecado del hermano. Son los que tienen la responsabilidad, porque son los que están andando bajo la voluntad de Dios. Si no, como dice Jesús, ¿qué va a hacer un guía ciego guiando a otro ciego? Los dos van a caer al hoyo. ¿Y cómo quieres sacar la paja del ojo de tu hermano si tienes tú una viga? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y entonces podrás decirle al hermano, quítate de lo que tienes ahí. Solo los cristianos espirituales son los que se deben encargar de la restauración. Y ser un cristiano espiritual y maduro no es cuestión de tiempo en la iglesia. Hay gente que lleva mucho tiempo en la iglesia y no madura. Tampoco depende de la formación que tengas. Puedes tener mucha información en tu cabeza, pero ninguna transformación. Tampoco es cuestión del cargo que ocupas en la iglesia. No. La espiritualidad y una madurez espiritual viene de una vida rendida a Dios. Una vida que conscientemente decide humillarse y someterse a la voluntad de Dios. Personas que se rinden ante su palabra y que le tienen a Él como guía y que por lo tanto son guiados por el Espíritu. ¿Sabes cuándo ves realmente la madurez espiritual de un hermano? Cuando ves cómo juzga el pecado en el otro. Cuando ves un pecado en la iglesia, que alguien hace un pecado o que cometen un pecado contra ti. Aparece la crítica, los chismes, rápidamente se le juzga, se le condena y se dicta castigo. Rápidamente es capaz de ver los pecados en el otro y no darse cuenta que a lo mejor los está cometiendo él, los ha cometido o puede que los cometa. Juzga sin misericordia, rápidamente sabe cuáles tienen que ser las consecuencias, lo que habría que hacerle, y se ve una falta de humildad, una falta de misericordia, falta de mansedumbre. Incluso, como he dicho antes, si los dirigentes de la iglesia no están de acuerdo con su opinión, ellos también son malos, porque no están viendo lo grave de pecado del hermano. ¿Eso es una persona espiritual o carnal? En cambio, el espiritual, cuando ve el pecado en el otro, se da cuenta que él también puede caer. Quizás recuerda que en otro momento él hizo algo parecido, similar, y que estuvo en una situación en la que Dios también le tuvo que rescatar. Obra con misericordia y se da cuenta que la misma gracia que le cubre a él, le cubre al hermano. Y por supuesto, la finalidad de confrontar al hermano con ese pecado no es destruirle, sino restaurarle. Ahora bien, el versículo de Gálatas 6.1 dice, vosotros que sois espirituales, vosotros. No dice tú, dice vosotros. Está refiriéndose a la iglesia. Está refiriéndose a más de una persona. Y si os dais cuenta, no dice, tú el pastor, encárgate de restaurarle. Vosotros los diáconos, encargaros de restaurarle. Tú, el presidente de las asambleas de hermanos, encárgate de restaurarle. ¿Qué es lo que dice? Vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales. Tarea de más de una persona y no de un cargo. Tarea más de una persona y no de una posición. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo vamos a restaurar al hermano? Pues yo, Galo, ¿qué te parece si tú y yo formamos un comité de restauración?
tenemos que buscar alguno más, 4 o 5. Piensa un par de candidatos, porque tenemos que ir a restaurar al hermano Andrés. Lleva 3 domingos aparcando el coche en doble fila ahí fuera. Está pecando. Y además vas a necesitar ser restaurado porque cuando se entere que he sido yo el que ha llamado a la grúa, vamos a tener un problema. Hermanos, en la Biblia hay un procedimiento claro para restaurar al hermano. Y ese proceso lo desarrolló Jesús. Está en Mateo 18. ¿Qué pasa cuando un hermano está en pecado? Por tanto, Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí está la restauración. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18:15. Jesús da un modo específico y claro, 3 versículos de cómo proceder cuando hay un pecado que nos afecta personalmente, cuando alguien está en pecado. Y el primer paso es sencillísimo, es un paso evidente, claro y es de lógica. Si tú tienes un problema con alguien, ¿qué tienes que hacer? Ir a hablar con esa persona. Ahora responderme, ¿esto es lo que ocurre normalmente? Voy a decir lo que ocurre normalmente. Te hacen algo, te tiras 3 o 4 días dándole vueltas en tu casa, cuando te metes en la ducha piensas, pues le tenía que haber dicho, porque si me hubiera dicho, yo tenía que haberle dicho, es que me ha pillado frío ahí, porque de verdad tenía que... ¿Quién se creerá este que es? ¿Sabes lo que dice que se creerá? Dice, se cree que es más que yo. ¿Quién se creerá? Si es que la próxima vez, cuando... Y luego se lo cuento al vecino o al otro hermano. Fíjate lo que me hizo, lo que me dijo, fíjate lo que ha hecho. ¿Eso es lo que dice Jesús? Jesús dice que vayas a hablar con él, porque lo que quiere es restaurarle, no humillarle, no destrozarle, no que toda la iglesia lo vea como una mala persona, no que la gente de afuera sepa que hay un problema entre tú y otra persona de la iglesia. ¿Es eso carnalidad o espiritualidad? Ahora, si la persona no reacciona a esta primera conversación entre tú y él solos, Jesús da un segundo paso. Coge a un testigo o a 2 testigos. Mirad, hermanos, yo varias veces he tenido que hacer de testigo. Algunas de ellas han sido muy desagradables. Pero un hermano ha venido y me ha dicho, mira, he ido a hablar con esta persona, con este problema, y no me ha respondido bien, no me ha hecho caso. Y casi siempre, hermanos, cuando va el testigo, cuando va un líder de la iglesia, la persona cambia de actitud. Y se muestra más dialogante, más receptiva y reflexiona más las cosas. No que todo sea perfecto. Y en alguna ocasión, incluso en esta iglesia, esa persona no ha reaccionado y ha habido que llevarlo delante de la iglesia. Ese es el proceso. ¿Y qué buscamos hacer con ese proceso? ¿Echar a la persona de la iglesia? No. Que vuelva a estar en comunión. Que se dé cuenta de su falta, del daño que ha hecho y que haya perdón y restauración. Tercer punto, la restauración debe hacerse con humildad. La primera hemos dicho que la restauración es tarea de los hermanos espirituales. El segundo punto, que es más tarea de más de una persona. Tercer punto, debe hacerse con humildad. Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, siendo nada, a sí mismo se engaña. No hay nada peor que engañarse a uno mismo. No hay nada peor que creer algo que es mentira y creerlo de corazón.
Cuando nos ponemos delante del Señor, tenemos que ser conscientes de nuestra propia inutilidad para ser llamados hijos de Dios. Cuando tú ves al hermano en pecado, tienes que ver que el mismo perdón que te cubre a ti, le cubre a él. Que la misma gracia que no mereces y tienes, la tiene él. Que la misma misericordia que no te lleva al castigo, Dios te da a ti y también es para él. Que el mismo sacrificio que te justifica a ti delante de Dios, le justifica a él. Y que la misma sangre de Cristo que cubre tus pecados, cubre los suyos. Ninguna de esas cosas te las mereces. Y no podías hacer nada para ganarlas. Pero Dios te las da. Esto mismo es lo que le dice Pablo a Tito. En Tito 3, del 3 al 5. No hace falta que lo busquéis. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si somos conscientes de dónde venimos y de dónde estamos ahora, y que es la gracia de Dios lo que nos ha llevado hasta aquí, nuestra perspectiva frente al pecado del hermano tiene que ser diferente, porque es pecador igual que tú. Y es verdad que te puede doler lo que está pasando, pero no puedes negar ese perdón, ni puedes negarle que el mismo perdón que tú tienes por tus pecados, que ofenda a Dios, es el mismo perdón que Él tiene, y que el Dios es el primer ofendido, antes que tú. Porque todo pecado, antes de contra la Iglesia, es contra Dios. Pero es una violación de su ley. Cuando nos damos cuenta de eso, podemos orar de manera diferente. Y también, si pensamos que normalmente la persona que está en pecado y que se da cuenta de su pecado, es una persona herida, es una persona que también sabe que está haciendo las cosas mal, está en una situación de debilidad, a veces están desilusionados, deprimidos o simplemente están ciegos a lo que están haciendo y cuando se dan cuenta están en desesperación. Y si vas con un enfoque soberbio, si vas con un enfoque que juzga, si vas teniendo la razón, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a conseguir de esa persona? Aplastarla más. Vas a conseguir rechazo. No hay manera más efectiva de acercarse a una persona que con humildad y con mansedumbre. Colosenses 3:12, pues vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otra. ¿Cómo? De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, cuando te pillas el dedo con una puerta, cuando mi mujer se hace un esguince, cuando te quemas en el fuego, ¿qué es lo que haces? Coges el dedo y dices, ¡ah, dedo malo, cómo me duele! Te voy a cortar del cuerpo. Mi mujer lo dolía muchísimo el tobillo y le tenían que haber cortado la pierna por la rodilla. ¿No? ¿Esa es la forma que tratas cuando te duele algo del cuerpo? ¿No? ¿Qué haces? Lo proteges más, ¿verdad? Le pones un ungüento, una crema, lo vendas, lo proteges, que no se dé golpes. Mi mujer iba con una muleta ahí como podía por el campamento, porque quieres que esa parte del cuerpo se recupere, se restaure. Pero ¿sabéis lo que hacemos en la iglesia? Nos quedamos sin mano en la iglesia. Esa no es la voluntad de Dios. Cuando nos acercamos a alguien, podemos tener razón en nuestras observaciones, pero no en la forma de hacerlas. Aún así, Pablo lo sabe. Aún haciéndolo todo con humildad y con mansedumbre, con el único objetivo de restaurar, con verdadero y genuino amor,
sabe que hay personas, Pablo, que no van a responder, que están tan atrapadas en su pecado que no van a tener una buena respuesta, ni que lo van a admitir, ni que no lo van a aceptar. Ese caso se dio también en Corinto. Pablo lo enfrentó, y lo enfrentó con firmeza, con amorosa firmeza, con el objetivo de restauración, pero no le tiembla el pulso. Por eso cuando está juzgando el caso de inmoralidad y ve que la iglesia no está haciendo nada, dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué pasaba en Corinto? Pues lo siguiente, 1 Corintios 5, del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Está diciendo, qué bien, ¿no? ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este es el tercer paso. Esta persona no reacciona, lo llamamos a la asamblea y fuera de la iglesia. ¿Pero qué hayas dicho, Jair? ¿Que esto no iba de no cortar los miembros, sino de restaurarlos? Bueno, este es el último paso en la restauración. La iglesia estaba envanecida, estaba en pecado, permitiendo este pecado, y esta persona que tenía a la mujer de su padre, algo totalmente ilícito, no estaba dispuesto a dejarlo. Esto produjo a la iglesia un gran dolor, porque se dieron cuenta de que lo estaban haciendo mal. Y la segunda epístola a los Corintios, un tiempo después, dice Pablo: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Era un tema difícil, pero después de mandarle la carta a Pablo, ellos sabían lo que tenían que hacer. Y aunque les dolía, sabían que era más importante obedecer al Señor y seguir el proceso de restauración que seguir manteniendo ese pecado dentro de la iglesia. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Pues lo tenemos en 2 Corintios 2, del 5 al 8. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona, a la que habían echado, esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Esta persona se había arrepentido, había llegado el momento de la restauración. El proceso había tenido un efecto positivo. Cuarto punto, la restauración debe ser hecha con precaución. Considérate a ti mismo, en Gálatas 6:1, no sea que tú también seas tentado. Considérate a ti mismo antes de tener que lidiar con cualquier pecado, porque quizás tú no seas la persona idónea para lidiar con ese pecado. Y pongo el ojo en los de naturaleza sexual. Hay muchos predicadores y muchos pastores de grandes congregaciones. Recuerdo un caso muy específico que le preguntaron en una entrevista: ¿dónde crees que Satanás no te puede tentar? Y él dijo: en mi matrimonio. 25 años casados, nunca hemos tenido problemas graves y sé que hay algo firme en mi vida que me ha dado el Señor en mi matrimonio. Unas semanas después, este hombre, un pastor de una grande iglesia, fue a realizar consejería con una mujer que tenía problemas y acabó fornicando con ella. Todo su matrimonio, todo su ministerio, al garete, porque no era la persona idónea para realizar esa consejería. Creía que no le iba a afectar. Decanos de iglesias
cristianas que acaban dejando a sus mujeres y se van con estudiantes. Líderes de jóvenes solteros, que tienen que lidiar con la inmoralidad sexual de algunas jovencitas y no es la persona idónea. No es la persona idónea. Si tú has tenido una adicción y acabas de salir de ella, no eres la persona idónea para tratar con otra persona que está en adicción. Tienes muchas posibilidades de caer. Por eso, esto es tarea de más de una persona, para evitar la caída. Y si tú sabes que esto es tu pieza de tropiezo, no eres, por muy espiritual que seas, quizás no eres la persona adecuada para esto. Ahora, no desalentemos tampoco. Si hay que hacerlo, el Señor dice que no seremos tentados más de lo que podamos resistir. Pero hay que hacerlo con precaución. Estamos hablando de restaurar a una persona, no que caigan dos al pecado. Y quinto punto, la restauración debe hacerse con oración. Santiago 5, el apóstol Santiago nos da un punto más sobre este tema de la restauración. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tanto en Santiago como en 1 Corintios 11, cuando Pablo instruye a la Santa Cena, se deja ver que el vivir fuera de la voluntad de Dios puede llevar a la enfermedad, que el pecado puede tener consecuencia de enfermedad. Y aquí se habla que se llaman los líderes y que se ore para sanidad. Y no hay por qué no hacer eso, está perfecto. Pero hay un punto más aquí. Galo, estoy luchando contra un pecado muy fuerte. Te lo voy a contar porque yo sé que eres una persona madura y me puedes ayudar. Es que los fines de semana bebo. O cada vez que cojo el móvil me cuesta no mirar pornografía. ¿Puedes orar por mí? Y la semana que viene, pregúntame qué tal lo he hecho, ¿vale? Y yo sé que te lo voy a tener que decir la verdad, ¿vale? Me vas a mirar a los ojos. ¿Me ayudarás? Claro que sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces le habéis contado un pecado a un hermano? ¿Cuántas veces hemos estado luchando por algo y nos hemos quedado encerrados, orando y tal, pero cayendo? ¿Qué diferente sería esta iglesia si supieras que puedes ir a cualquiera de los que está a tu alrededor y decirle, ayúdame, sabiendo que esa persona no te va a juzgar, porque lo que quiere es restaurarte? Para cerrar, abrir toda la Biblia en Gálatas 6, capítulo 1, versículo 1. Estamos hablando del hermano que peca, ¿verdad? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, en algún fallo, ¿sabéis qué? Esta es la última vez que se habla de ese hermano. Porque lo que dice Pablo de ahí en adelante, te lo está diciendo a ti. Vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ya no estamos hablando del hermano, ¿eh? Y seguimos hablando de ti. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sigue hablando de ti. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y sigue hablando de ti. No nos cansemos, pues, de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de mirar al hermano con humildad, con amor y con el objetivo de restaurarle, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hermanos, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Gracias, y gracias sobre todo al Señor, porque tiene siervos dispuestos. Vamos a terminar este culto en oración. Voy a pedirle a Alberto que por favor él termine en oración y los demás nos podemos poner de pie. Que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, por enseñarnos y por que nos ayudes, Señor, a cumplir tu palabra, que es que nos amemos los unos a los otros, Señor. Gracias, Señor, porque hablaste hoy a mi corazón, Señor, de que si algún hermano, Señor, tiene alguna dificultad, vayamos y le ayudemos, le tendamos una mano. No dejemos que nuestros hermanos se caigan, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más espirituales y no carnales, Señor, para poder ayudar a nuestro hermano que ha caído, Señor. Y si alguno tenemos algún problema, busquemos un hermano espiritual, no nos caigamos. No dejemos que el enemigo destruya hogares, familias, sino que vayamos, Señor, primeramente a ti, Señor, a pedirte perdón y a nuestra familia espiritual, Señor, a encontrar ese apoyo que necesitamos para salir adelante. Padre, gracias por todos los hermanos que pudimos venir hoy al templo, Señor, a rendirte culto, a adorarte, a alabarte, a escuchar tu palabra. Y a los que no pudieron venir, Señor, llénalos con tu espíritu, Señor, donde estén, los que estén viajando, descansando en sus vacaciones, los que estén trabajando, bendito Dios, dales tu paz y tu amor, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que nos lleves a casa cada uno, a nuestras actividades, a compartir con nuestra familia y a terminar este día de descanso para ti, Señor, a poner todo en tus benditas manos, Señor. Llévanos en paz a cada una de nuestras casas, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.